Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav b'tzivanu hadivrei haTorah haderech Yahshua Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas y nos mandas lo concerniente al estudio de tu divina Torah y al camino de salvación a través del Mesías Yeshua. Hoy nos convoca la Parashá Pinjas en el estudio de la sección de la Torá de la Escritura Sagrada, números 25, 9 al 20, 39. Y comienza el estudio con justamente este acto que realiza el sacerdote Pinjas. Y dice: Moisés dijo a jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. O sea que comienza con un pecado de idolatría esta sección de Parashá. Esta es la Parashá anterior, por lo tanto leemos para ponernos en contexto. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita de sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y lo vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras este varón de Israel a la tienda y los alanceó a los dos, a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. En esa mortandad murieron 24,000 hombres. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del varón muerto que fue muerto con la madianita era Shimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familias en Madián. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: atacad, o sea, hostilizad a los madianitas y los heriréis, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el negocio de Peor y en el negocio de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Aconteció pues de la mortandad que Yahweh habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: toma la suma de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba. O sea que después de la mortandad pidió Yahweh un censo, y leemos en esta relación que hay con el celo de Yahweh por lo que hizo expiación para estos hijos de Israel. Leemos en Hebreos 2:17, y leo antes, en el principio del capítulo de Hebreos 2, dice: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Elohim, con señales y milagros y diversas maravillas, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdes de él, o el hijo del hombre que le visites? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, pusístele sobre las obras de tus manos, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies.
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Yeshua, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria de muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confirmaré en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Elohim. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a esclavitud. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel pontífice en lo que es para con Elohim, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en esto entendemos cómo Yahweh selecciona a su pueblo y cómo nos salva, de qué manera, a través de el entendimiento de su pensamiento, podemos librarnos de su juicio, como Fineas consiguió con su enorme sacrificio, el de no matarás. Logró vencer la muerte de muchos más que morirían por la ira y el celo del Elohim que los consumiría. Y esto nos habla también en Reyes, cuando nos explica a través del capítulo 18, a partir del versículo 46, y leo. Dice: y la mano de Yahweh fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio la nueva de Jezabel, de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Porque Jezabel era una mujer pagana y que había instaurado obras de idolatría y abominaciones en la casa de Israel y en el templo de Yahweh. Y por lo tanto Elías, el profeta, era el que estaba quedando de los pocos profetas de Yahweh. Y viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beer-sheba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue, que era Eliseo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Yahweh, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres, porque él también es pecador. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. He aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Y comió y bebió, y se volvió a dormir. Volvióse el ángel de Yahweh la segunda vez, y tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, comió, bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40
noches. Es lo mismo que tarda, ¿no?, en purificarse el pueblo de Israel por 40 años. Es lo mismo que estuvieron los enviados 40 días en la tierra prometida. Por lo tanto, es un número de purificación, de limpieza, de mejora, pero también de juicio, ¿no? Porque es con lo que juzgó a todo el pueblo. Y le dice: hasta el monte de Elohim, en Joreb, estuvo caminando. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Yahweh, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: sentido he un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado. He sentido un vivo celo, igual que Yeshua, contra los cambistas y los mercaderes del templo. Y me buscan para quitarme la vida. Él es el único que ha quedado profeta, porque Yeshua también era profeta. Era el enviado de Yahweh, era hijo de Elohim, pero también era profeta de Elohim. Y él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Yahweh. Y aquí Yahweh que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Mas Yahweh no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, mas Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y paróse a la puerta de la cueva, y he aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esto habla del sacrificio del profeta, del sacrificio de las personas que llevamos la palabra, y cómo a través de esa palabra también corre riesgo nuestra vida física, pero nunca nuestra eternidad. Cómo es el hecho de que no hayan derribado esos altares de idolatría y que derriben sí los altares de Elohim. Y díjole Yahweh: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehulá, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 todas rodillas, que no se arrodillaron, que no se encorvaron a Baal, bocas todas que no lo besaron. Y esto nos lleva a Apocalipsis 11:13. Qué importante es saber que aun cuando nos sintamos en soledad en nuestra prédica, aun cuando nos sintamos en soledad en nuestra fe, aun cuando nos sintamos en soledad de todo lo que hablamos al mundo y que es cada día más diferente de nosotros, porque justamente esa es la santificación, es la separación, es la diferenciación de lo santo y lo profano, y que cada día nos veamos más diferenciados de toda esa corrupción, de toda esa maldad, pues sepamos que Él siempre aparta a sus 7,000 que jamás doblarán rodillas a los Baales, y esos 7,000 siempre existirán y existen hoy,
Por eso cuando tú sientas enflaquecer tus fuerzas, que sepas, que tengas la certeza de que Él nunca dejará de tener sus 7000 que no se arrodillen a los Baales de este mundo. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Este es el primer ay, es el fin del primer ay en Apocalipsis, que nos habla justamente de esos espíritus enviados de Elohim que vivifican esos huesos muertos, ese gran temblor que viene con el gran temor hacia los que no tienen la fe de Cristo y no guardan los mandamientos del Elohim vivo. Y entonces llega esa voz del cielo para decir que suban, que ya es su hora de volver a casa, de estar con el Padre todos los días de su vida. Y esto lo podemos leer también en Primera de Reyes 19, del 18 al 21. Y yo haré que queden en Israel 7000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Y partiéndose él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mando. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y la dio al pueblo que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Capítulo 27 de Números. Versículo 17 dice: que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Yahweh no sea como oveja sin pastor. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. Y esto se refiere justamente a Mateos 9:36 y a Marcos 6:34, en el cual nos habla justamente Yeshua, que ve a Israel como un montón de ovejas sin pastor, y que les da pena ese pueblo descarriado, perdido, sin pastor, sin norte, del cual siempre han estado perdidos porque siempre han ido tras la idolatría, tras los Baales, y por lo tanto son un pueblo perdido. Pero Él siempre rescata de esos momentos, de esas circunstancias, de esos pueblos en la diáspora, en la perdición, en el abandono, en el alejamiento de Yahweh y de su escritura y de su Torah. Él siempre rescata a un remanente que escucha la palabra y la cumple y la lleva por obra. Y esto también nos lo dice en Números 28:2, cuando dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor a mí agradable guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y esto es muy importante. Él nos habla de unos holocaustos, de unos sacrificios, pero eso no es lo que a Él le importa. Lo que a Él le importa y lo que Él realmente quiere es que se lo ofrezcamos a su tiempo. Cuando en el mes primero, cuando es el
a los 14 del mes, que es la Pascua de Yahweh. Esto está en el versículo 16 del mismo capítulo. Y dice, y a los 15 días de este mes también la solemnidad. Por 7 días es los ácimos. Y el primer día la santa convocación. Ninguna obra serviraréis. Y la ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto. Entonces, él aquí nos nombra cada una de las 7 fiestas y su convocación. Ofreceréis por ofrenda encendida en holocausto a Yahweh 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto los tomaréis. Todo esto, todos estos animales y toda esta circuncisión, todo este derramamiento de sangre es lo que se terminó con la crucifixión de Cristo y se abolió ese sacrificio en holocausto de animales, porque ya Él fue el sacrificio perfecto. Ya no fue más necesario el sacrificio de holocaustos de animales, porque ya no pagarían con sangre de animales, sino que Él y para siempre daría redención por todos los pecados a través de su expiación perfecta en su sacrificio en la cruz. No un sacrificio como los que dan los animales y no un sacrificio como el que oficia un sacerdote que tiene que limpiarse primero él antes de poder sacrificar, sino un sacrificio perfecto porque fue dado eternamente por un sacerdote eterno, el cual estará espiritualmente siempre vivo, sino también por un sacrificio perfecto en el cual Él mismo se dio a sí mismo. Nadie lo dio de sí, sino que Él se dio a sí mismo. Y dice, esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno los 7 días, vianda, ofrenda encendida. Además el día de las primicias también habla, cuando ofreceréis presente nuevo a Yahweh con vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra serviraréis, ofreceréis holocausto en olor de suavidad a Yahweh. Y habla de esos holocaustos también. Cada uno de los 7 carneros, un macho cabrío, ofreceréis además del holocausto continuo, con sus presentes libaciones sin defecto los tomaréis. Y el 7º mes, al primero de este mes, tendréis santa convocación, ninguna obra serviraréis. Os será día de sonar trompetas, Yom Teruah, es el primer día después de las fiestas de primavera, que son Pesach, ácimos, Bikurim, que son los primeros frutos, y Shavuot, que son las semanas. Esas son las 4 fiestas de primavera. Después vienen las 3 fiestas de otoño, que son Yom Teruah, Kippur, y que es expiación. Yom Teruah, que es trompetas, expiación, que es Kippur, y Sukkot, que es tabernáculos. Estas son las fiestas que conmemora el obedecer y el caminar en sus caminos y no en los nuestros. El no adorar un árbol, un tronco lleno de plata y de oro, como lo que hacen obra de artífice. O sea, no hacer idolatría. Y justamente de esto habla este final de la parashá de Números. Después nombra justamente a los 10 de este mes séptimo, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Ofreceréis holocausto a Yahweh en olores de suavidad, y habla de los holocaustos, y dice sus presentes, la flor de harina, cada uno de los 7 corderos y 1/10 de flor de harina, macho cabrío por expiación. Después ofreceréis holocausto de ofrenda encendida, 13 becerros, y acá habla que a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, otra vez, ninguna obra servil haréis. Entonces en el primer día del mes séptimo, que es trompetas, a los 10 días, que es expiación, y al día 15, que es Sukkot, que es la solemnidad de Yahweh, que son 7 días. Y aquí dice todos los animales que se sacrificaban por esos 7 días, y el 8º día que también tenía
el día en el cual era apartado. Dice: el macho cabrío por expiación, además de holocausto continuo. Dice: el 8º día tendréis solemnidad, ninguna obra se olvidaréis. Y ofreceréis holocausto en ofrenda encendida de olor suave a Yahweh, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus presentes y sus libaciones. ¿Por qué habla de un novillo, de un carnero, y por qué 7? El 7 es el número de completitud, de perfección, y también nos recuerda las 7 fiestas de Yahweh. El 7 es también la representación del día séptimo, del día del Shabbat, del reposo eterno, y también del séptimo día de creación, en donde en el séptimo día Yahweh, después de crear toda su obra, Él descansa. Y de la misma forma Él quiere que nosotros descansemos en Él, que Él sea nuestro reposo y nuestro descanso. Y vamos a leer ahora Lucas 22, del 1 al 20. Aquí nos recuerda cómo Yeshua guarda y guardó todas las fiestas de Yahweh. Dice: estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Los príncipes de los sacerdotes, los escribas, buscaban cómo le matarían a Yeshua. Mas tenían miedo estos príncipes y sacerdotes al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Era uno del número de los 12. Lo mismo que dice de justamente Eliseo cuando lo encuentra arando, ¿no? Era uno del número de los 12 de las tribus, ¿no? De las 12 tribus. Y se fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregarían, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla, sin complicación. Y vino el día de los ácimos, en el cual era necesario matar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, aparejadnos la Pascua, el Pesaj, para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: he aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto simboliza acuario. Y dice: seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que poner el Pesaj con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí. Recuerden que cuando fue la época de Yeshua, cuando él existía en este mundo, cuando él existió en este mundo y sigue existiendo por una forma espiritual, por supuesto. Cuando él existió físicamente, cuando él nació físicamente, era la era de Piscis. Y actualmente hemos entrado en la era de Acuario. Por eso es el hombre con el cántaro de agua. Dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y aparejaron el Pesaj. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros este Pesaj antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y si tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso después de que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuestro del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, empero ay de aquel hombre por el cual es entregado.
Y estaba cerca el Pesaj de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, palomas y a los cambiadores sentados, y echó un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y los que vendían las palomas dijo: Quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está: el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron, dijéronle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Y respondió Yeshua, díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Yeshua había dicho. Y estando en Jerusalén, en la Pascua, en el Pesaj, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Yeshua no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Otra de las fiestas que cumple Yeshua está en Juan capítulo 7, a partir del versículo 1 dice: y pasadas estas cosas andaba Yeshua en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los cuales son los tabernáculos, Sucot. Y dijéronle sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Yeshua: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedó en Galilea, mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscábanle los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían: bueno es, otros decían: no, antes engaña a la gente. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos, de los fariseos. Y al medio de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Y respondióle Yeshua y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene a Elohim, y si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Versículo 25 decían entonces uno de los de Jerusalén: ¿no es este el que buscan para matarlo? He aquí, habla públicamente y no le dicen nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo. Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Yeshua en el templo, enseñando y diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él, decían: el Cristo, cuando viniere, hará más señales
que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Yeshua dijo: Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se ha de ir éste, que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo: Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir? Mas en el postrer día grande de la fiesta, Yeshua se ponía de pie y clamaba diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no estaba aún glorificado. Entonces algunos de la multitud oyeron este dicho y decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él mano. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Yeshua en Juan capítulo 12 a partir del versículo 1 dice: Yeshua 6 días antes del Pesaj vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Aquí lo explica en el Salmo 106, está para allá, dice: aleluya, alabad a Yahweh, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías de Yahweh? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Yahweh, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu gente y me gloríe en tu heredad. Pecamos con nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo. Salvólos empero por amor de su nombre. Para hacer notoria su fortaleza, reprendió al mar Bermejo y secólo, e hízolo ir por el abismo como por un desierto. Salvólos de mano del enemigo, rescatólos de mano del adversario, cubriendo las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, cantaron su alabanza, apresuráronse, olvidáronse de sus obras, no esperaron en su consejo, desearon con ansia en el desierto, tentaron a Yahweh en la soledad, y él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Tomaron después celo contra Moisés en el campo, y contra Aarón, el santo de Yahweh. Abrióse la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Encendióse el fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, encorváronse a un vaciadizo. Así troncaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba.
olvidaron a Yahweh de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Bermejo, y trató de destruirlos a no haberse puesto Moisés, su escogido, al portillo delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Yahweh, por lo que alzó su mano a ellos, en orden a postrarlos en el desierto, humillar su simiente entre las gentes, esparcirlos por las tierras. Allegáronse asimismo a Baal Peor, comieron los sacrificios de los muertos y ensañaron a Yahweh con sus obras, y desarrollóse la mortandad en ellos. Entonces se levantó Fineas e hizo juicio, Fineas es Pinjas, y se detuvo la plaga, y fuele contado a justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meribá, e hizo mal a Moisés por causa de ellos, porque se rebelaron a revelarse a su espíritu, como lo expresó con sus labios. No destruyeron los pueblos que Yahweh les dijo, antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Contamináronse así con sus obras y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor de Yahweh sobre su pueblo, abominó su heredad y entrególos en poder de las gentes. Enseñoreáronse de ellos los que los aborrecían, y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano muchas veces. Los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. Él, con todo, miraba cuando estaban en angustia, oía su clamor, acordábase de su pacto con ellos, arrepentíase conforme a la muchedumbre de sus miseraciones. Hizo asimismo tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Yahweh, nuestro Elohim, sálvanos, júntanos entre las gentes, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Yahweh, nuestro Elohim, Elohim de Israel, desde el siglo y hasta el siglo. Y diga a todo el pueblo, amén. Aleluya. Shalom.